que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. De repente, en un abrir y cerrar de ojos, al pensar en la edad que tenemos, 30, 40, 60 o más años, con sorpresa nos decimos a nosotros mismos, ¿cómo fue que pasó tan rápido el tiempo por mi vida? Y más aún, cuando las circunstancias críticas que vivimos actualmente nos empujan con fuerza, aun cuando no queramos, aun cuando no nos guste, a pensar en la realidad de la muerte. Es entonces que somos confrontados a reflexionar sobre lo que hemos hecho durante todos estos años que hemos vivido. Y comprobamos que efectivamente, como dice la Biblia, la vida es como un vapor, en palabras de Santiago, como la neblina que aparece en la mañana, pero que con los rayos del sol desaparece, en palabras del salmista, o como la aguja del tejedor que pasa velozmente de un lado a otro, figura usada por el legendario Job para hablar de la brevedad de la vida. O como también lo dice el salmista, que nuestros años pronto pasan y volamos. Por cierto, esta última figura es muy significativa porque nos hace preguntarnos, ¿volamos? ¿A dónde? Y a esta sigue una serie de graves preguntas agolpándose en nuestra mente. ¿Qué he hecho en tantos años que he vivido? ¿Cómo los he vivido? ¿Ha valido la pena mi vida? ¿He vivido egoístamente solo para mí mismo? ¿O he hecho algo para los demás? Y cuando haya muerto, ¿cómo seré recordado? He sido feliz, pero ¿realmente feliz? Y aún más importante, he hecho felices a otros, comenzando con mi propia esposa, mis hijos, el resto de las personas a mi alrededor. Para contestar estas inquietantes e ineludibles preguntas, algunas veces cambiaremos del plural al singular personal al considerar las siguientes cosas importantes de las que debemos estar seguros cuando la carrera de nuestra vida esté llegando a su final. En primer lugar, debo estar seguro de haber formado parte de una gran familia. Sin ningún lugar a dudas, el papel que hayamos desempeñado como parte de una familia será determinante para el análisis final que de nuestra propia persona hagamos nosotros mismos. Hablando de la familia paterna, en primer lugar, es obvio que ninguna persona escoge a sus padres, hermanos y otros parientes de sangre. Y así, pudimos haber nacido en una familia sin trascendencia, sin cultura, sin renombre, con malos hábitos y quizás con una mala historia. Pero eso no es lo importante. Lo que realmente importa es, ¿qué hice yo para influenciar positivamente al interior de mi familia paterna? ¿Cuál fue mi aporte para pulir los apellidos heredados? ¿Qué hice para mejorar la historia de mi familia extendida? Por otro lado, hablando ahora de la familia nuclear, en la que sí tengo una responsabilidad directa e insoslayable, porque yo mismo tomé parte en su formación. ¿Qué clase de familia construí o sigo construyendo? ¿Cómo es mi relación matrimonial? ¿Se ha superado con el paso del tiempo y es mejor hoy que antes? ¿Cómo son mis hijos? Y si algunos de estos ya están casados, ¿cómo es su propio matrimonio? ¿Y mis nietos cómo están siendo formados? Al terminar mi carrera en la vida, debo estar seguro de haber hecho lo mejor que me fue posible en el renglón familiar.
En segundo lugar, debo estar seguro de haber sido útil a la sociedad, preguntándome, ¿qué ha representado para ella mi vida? Esto va en relación directa al uso de mis dones, conocimientos y habilidades, tanto los naturales como los que he adquirido por el estudio y la práctica. ¿Cómo he usado mi profesión u oficio? ¿Lo he considerado tan solo como un medio para mi propio beneficio material? La gran interrogante en este punto es si mi vida se ha debatido en una lucha esforzada y sacrificada por tener y obtener más y mejores beneficios personales, muchas veces incluso aprovechándome de los demás. Es decir, si he vivido egoístamente, o si por el contrario, parte de mi vida se ha consumido también buscando ayudar a otros, particularmente a los más necesitados, sacrificando muchas veces mis propios intereses por el de ellos, por el de la comunidad, por el de la sociedad. Cuando estamos finalizando nuestra carrera, este será otro de los aspectos fundamentales de nuestro análisis final. Alguien dijo en un juego de palabras una frase que duele al escucharla, pero que es muy cierta. El que no vive para servir, no sirve para vivir. El Señor Jesús nos enseñó que el segundo objetivo supremo de la vida personal debe ser el servicio desinteresado a los demás. Y Él lo mostró ejemplarmente todos los días que vivió en nuestro mundo. En tercer lugar, debo estar seguro de haber vivido satisfactoriamente, plenamente. Claro está que no todo es sufrimiento en la vida. De hecho, es la voluntad y deseo de Dios que vivamos una vida plena de felicidad. Él nos creó para que fuéramos felices, no infelices, para que viviéramos abundantemente, no escasamente. Recordemos que Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Él quiere que disfrutemos cada día transcurrido. Quiere que nuestros rostros muestren la alegría que brota de un corazón plenamente satisfecho. Y no una alegría ficticia, no un gozo pasajero. Pero esto tiene que ver con el hecho de si he sabido ser feliz con lo que Dios me ha dado, sea mucho o sea poco. He disfrutado de los pequeños detalles de la vida. Veo el lado bueno de las cosas, por malas que parezcan. He disfrutado de mi vida familiar. Disfruto de la naturaleza. Me siento feliz haciendo mis tareas cotidianas, principalmente en el ejercicio de mi profesión, de mi oficio. Vivir abundantemente no necesariamente es carecer de problemas, enfermedades, sufrimientos y tribulaciones, sino que vivir abundantemente es vivir felices en medio de todas estas cosas, por malas que sean, experimentando una perfecta paz en nuestro interior. Al llegar al final de mi carrera, ¿podré decir que estoy seguro de haber vivido plenamente mi vida? Estos primeros tres asuntos mencionados son de mucha importancia, pero déjenme decirles que carecerán de un valor permanente si dejamos de lado los próximos tres que veremos ahora. Al llegar al final de nuestra carrera, entonces también debo estar seguro de haber conocido a la persona más importante y trascendente de la historia humana. Claro está, me estoy refiriendo a Jesucristo. La Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Jesucristo es la palabra encarnada de Dios. Así que entramos ahora directamente al que es el plano fundamental en la vida. Un asunto tan vital, pero que lamentablemente es poco o nada considerado por muchos. Estoy hablando del plano de mi relación personal con Dios. Y el primer elemento fundamental de esta nueva serie en la evaluación de nuestra vida es sobre qué significa la persona de Cristo
y la obra que Él vino a realizar a este mundo confundido y perdido por causa del pecado. La Biblia nos enseña que el hombre se separó de Dios desde el huerto del Edén. Por ello cayó en una terrible desorientación. Perdió la conciencia de cuál era su propósito en la vida. Porque vivir en pecado hace perder el propósito de la vida que Dios había determinado para cada persona. Es vivir sin tomar en cuenta a Dios. Y tomar en cuenta a Dios no es acercarse a Él solo en los eventos sociales o en las mecánicas ceremonias litúrgicas. Aún ni siquiera es acercarse a Él en los momentos críticos de tribulación, de necesidades, de problemas, cuando rogamos hasta con lágrimas y con todo el corazón que nos ayude. Eso no es tomar en cuenta a Dios. Tomar en cuenta a Dios es vivir cada día cerca de Él, aprendiendo más de Él, profundizando su mente y viviendo de acuerdo a su voluntad en cualquier circunstancia. Y esto solo lo podemos hacer cuando hemos declarado y reconocido nuestra total bancarrota espiritual y nuestra absoluta necesidad de la participación de Cristo en nuestra vida. Que solo su muerte en la cruz puede salvarme de la separación eterna de Dios, que será una condenación terrible. Creer en Cristo es aceptar que Él sufrió y murió en mi lugar y que su sangre derramada en la cruz me reconcilia con Dios, me acerca a Él, a limpiarme de todos mis pecados. Creer en Cristo es abandonarme por completo en sus brazos y someterme gozosa y absolutamente a su señorío. Es hacerlo mi rey, es entronizarlo en mi corazón y obedecerlo como su más fiel súbdito. Es honrarlo, viviendo como Él vivió. Al llegar al final de mi carrera, la principal seguridad que debo tener es la seguridad de que Cristo es mi único y suficiente Salvador. Porque sin esto, todo lo anterior, por excelente que hayamos sido en la vida, no tendrá mayor trascendencia. Y con mayor razón, si ha sido todo lo contrario. Un penúltimo elemento de juicio y evaluación personal es esto. Debo estar seguro de que estoy sirviendo a Dios. Dios nos dotó de dones y capacidades para que los desarrolláramos plenamente, pero fue su voluntad que los aplicáramos siempre en una triple dirección. Sí, claro, primero, para nuestro propio bien y el de los nuestros, pero en segundo lugar, para el bien de los demás, pues Él nos dio el encargo de ser guardas de nuestro hermano, es decir, vivir para servir a los que nos rodean, principalmente a los que sufren y están más necesitados. Servimos a Dios cuando las cosas que hacemos son las que Él espera que hagamos. Y Él dice que cuando servimos a los demás, lo estamos sirviendo a Él. Cuando ejercemos correctamente nuestros dones, profesiones y oficios. La tercera dirección en que servimos a Dios es siendo parte activa en la promoción de su reino. Cuando apoyamos los esfuerzos para que el nombre y la obra de Cristo sean conocidos por todas las personas. Lo servimos cuando con nuestra experiencia y sabiduría también orientamos a los más jóvenes y les animamos a vivir correctamente y buscar una relación personal con el Señor. Servimos a Dios hasta el último momento de nuestra vida, no solo en la juventud y en la fortaleza, no solo en la abundancia y en la salud, sino también en la edad adulta y en la vejez ya sin fuerzas, aun estando enfermos y en escasez. Lo debemos servir incluso aún al borde de la sepultura, es decir, hasta el último día de nuestra vida. Finalmente, al llegar al término de nuestra carrera, debo asegurarme de estar preparado para encontrarme con Dios a la hora que Él disponga. Pero déjenme decirles,
Una persona que ha sabido cómo vivir, que le ha dado el debido lugar a Dios en su vida, que ha hecho de Jesucristo el único sustento de su existencia y la persona más importante, el modelo que siempre ha buscado seguir, aunque muchas veces haya fallado, que se ha esforzado por vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y a los principios cristianos. No debe entonces temer al momento de encontrarse cara a cara con Dios, pues está preparado para ese encuentro maravilloso. Esta preparación sencillamente consiste en reafirmar su fe día tras día, en disfrutarla, en defenderla y en proclamarla orgullosamente ante propios y extraños. Como conclusión, debo hacerte las siguientes preguntas. ¿Estás llegando al final de tu carrera en la vida con una evaluación positiva sobre la base de todo lo que hemos dicho? Si es así, entonces no me resta más que felicitarte y animarte a que te mantengas firme hasta que el Señor te llame a su presencia. Pero si tu respuesta honestamente es negativa y reconoces que has fallado en algunas de estas cosas o en todas, debo decirte que no tienes por qué permitir que la pena te consuma y pensar que ya no tienes ningún remedio. No serías el único en esta condición. Hay miles y millones que se encuentran en una situación similar y que nunca van a saber cómo resolver este gran problema. Lo verdaderamente importante es que tú lo reconozcas y que quieras realmente que las cosas cambien en tu vida. Nunca es tarde para venir a un encuentro con el Señor. Además, Él tiene su tiempo. Él te ha cubierto con su gracia y misericordia toda tu vida, cada día, aunque tú no lo supieras o no lo quisieras reconocer. Él ha sido paciente, esperando el momento adecuado para mostrarse ante ti como el Dios de amor que es, que desea perdonarte y darte una nueva vida. Para miles y millones, y tú podrías estar entre ellos, llegar al final de su vida terrenal es realmente el inicio de una nueva y maravillosa carrera, y que esta sí nunca terminará. Es la carrera que se inicia con Dios gracias a la fe en el Señor Jesucristo, fe obrada por el Espíritu Santo en el corazón de las personas. Pero tengo una palabra final. Es para aquellos que aún se encuentran al inicio o a la mitad de la carrera de su vida. Los que piensan que estas cosas no son de su atención todavía porque tienen muchos años por delante. Les debo decir que no todas las carreras de la vida terminan a una edad muy avanzada. No. Algunas terminan antes, mucho antes, por diferentes causas, enfermedades, accidentes o virus. Por lo que también esta reflexión es para ustedes, jóvenes. Piensen con mucha seriedad si se están preparando adecuadamente para el final de la carrera de su propia vida, porque en ello les va o una eternidad dichosa o completamente desastrosa. Que Dios nos bendiga a todos. Solo me imagino lo que será caminar junto a ti. Solo me imagino lo que será ver tu rostro tal cual es. Solo me imagino, solo me imagino rodeado de tu gloria, que sentirá mi corazón. Danzaré en tu presencia, o en quietud me quedaré, o de pie ante tu gloria, o de rodillas yo
me quedaré, solo me imagino. Solo me imagino. Solo me imagino. Ese día vendrá y me encuentre yo de pie frente a Dios. Solo me imagino cuando adorar será lo que haga por la eternidad. Solo me imagino. Solo me imagino. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi corazón. Danzaré en tu presencia, o en quietud me quedaré, o de pie ante tu gloria, o de rodillas yo caeré. Cantaré, aleluya, o sin el habla me quedaré, solo me imagino. Solo me imagino. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi corazón. Danzaré en tu presencia, o en quietud me quedaré, o de pie ante tu gloria, o de rodillas yo caeré. Cantaré, aleluya, o sin el habla me quedaré, solo me imagino. Solo me imagino. Oh yeah. Solo me imagino. Solo me imagino. Solo me imagino. Solo me imagino. Solo me imagino cuando adorar será lo que haga por la eternidad.